La Seu Vella, una majestuosa catedral del siglo XIII, ubicada en la ciudad de Lleida, en el norte de España, es conocida por ser un lugar lleno de historia y espiritualidad. Pero para un turista en particular, su visita a esta catedral se convirtió en una pesadilla que lo dejó catatónico durante años, sin pronunciar una sola palabra. El turista, un joven francés llamado Jacques, decidió visitar la catedral durante su viaje por España. Llegó temprano por la tarde, pensando que tendría suficiente tiempo para admirar la arquitectura y los tesoros en su interior. Mientras recorría el lugar, se topó con un curioso pasillo que parecía no llevar a ninguna parte. Sin embargo, su curiosidad lo llevó a explorar más allá de lo que debería haber sido posible. El pasillo estaba lleno de sombras y era difícil de ver, pero Jacques se movió con cautela, con la esperanza de descubrir algo nuevo y emocionante. Sin embargo, de repente la puerta se cerró detrás de él y se quedó encerrado en la catedral, en la oscuridad. En un principio, Jacques intentó calmarse y consideró que alguien lo liberaría. Sin embargo, la noche cayó rápidamente y nadie apareció para ayudarlo. Con el tiempo, Jacques comenzó a notar una sombra oscura que parecía perseguirlo sin descanso, cambiando su posición de manera inquietante con cada parpadeo de los ojos. Al principio, se dijo a sí mismo que estaba siendo tonto y que debía de haber sido una ilusión óptica. Pero a medida que la sombra se acercaba cada vez más, Jacques comenzó a sentir un miedo irracional que le impedía moverse. Pronto, la sombra se transformó en una figura alta, oscura y sin rostro, que parecía estar flotando frente a él. Jacques intentó huir, gritar y desesperadamente cualquier cosa que pudiera ayudarlo a alejarse de la entidad misteriosa, pero todo fue en vano. Los primeros en llegar a la catedral la mañana siguiente encontraron a Jacques en un estado catatónico y en estado de shock, incapaz de gesticular ni decir una palabra. Después de ser llevado al hospital, el médico llegó a la conclusión de que fue sometido a un estado de terror tan intenso que causó una especie de trauma cerebral. En los años que siguieron a su experiencia en la catedral, varios terapeutas y psicólogos intentaron ayudar a Jacques a superar lo que le sucedió en la Seu Vella, pero no hubo ningún progreso en su recuperación. Hasta el día de hoy, Jacques sigue en estado de catatonia y nunca ha hablado de su experiencia. Su historia se ha vuelto un mito del terror en la ciudad de Lleida, y muchos aún se preguntan qué fue lo que realmente sucedió esa noche en la catedral.